del artículo 37. Definitivamente le digo, mire, este reparo no va a la contadora. ¿Está segura? Y miren cuál era el problema acá. El problema se agudizaba más. Y el problema era que la contadora tenía la misma lógica que la auditora. ¿Me dejo entender? Para la contadora, que es la contadora del cliente, está de acuerdo con la observación de la auditora, porque además dice ella tiene lógica. ¿Por qué? Porque si yo contabilicé un sueldo en exceso, es lógico que contabilice una CTS en exceso. Ella dice, está bien, que... Entonces le digo, entonces ¿para qué me llamas? No, que te llamo solamente para que revises si está bien. Entonces le digo, está mal esta observación de la SUNAT. La primera está bien, la segunda está mal. No, pero que te digo, ya por esto, ya sustento. ¿Cuál es el sustento? Sencillamente la norma legal, que es la ley del impuesto a la renta, con su reglamento y con la jurisprudencia que lo acompaña el caso, no dice que te tenga que reparar también la CTS ni la vacación, no dice. Ese reparo estaba sin sustento legal, para empezar, técnico ni legal, no tenía sustento. Pero se dan cuenta que a veces aplicamos la lógica y en tema tributario no podemos aplicar lógica. ¿Tenemos que aplicar qué? La norma legal. Y así vamos a encontrar casos y casos. Entonces, hicimos la proforma de la atención del requerimiento, pasó, y ¿qué pasó luego? Le digo, ¿qué? Porque yo ya no estuve en el proceso, porque quien tiene que afrontar en ese caso, no nos habían contratado para hacer un apoyo de fiscalización, sino solamente querían una opinión de las observaciones, de la cantidad de observaciones que había hecho la administración. Sí, le explicamos lo que tú nos habías dicho, y la auditora dijo, sí, que esa observación no iba. Se equivocó, nada más. Nada más que si la contadora no hubiera consultado, además porque para ella también estaba bien, ya hubiera pasado esa observación sin sustento a pagar la empresa, algo que no debía pagar ni un solo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el auditor muchas veces actúa, ¿sí?, sin considerar la norma legal. Pero si el asesor, pues, si esa empresa no tiene un asesor, no tiene un consultor que conozca la norma, que además de conocer la norma, conozca la jurisprudencia, ¿cuántos reparos ilegales habrán pasado? No lo sé, ¿verdad? Entonces, miren, esta definición de la auditoría tributaria efectuada por la SUNAT nos dice lo siguiente. La auditoría tributaria es un control crítico y sistemático. ¿Por qué me detuve acá? Porque les digo que la SUNAT también hace auditoría tributaria, pero lo hace también en cumplimiento de sus funciones, ¿verdad? Y la otra auditoría, que es la que estamos estudiando, es la preventiva, es la que hacemos los privados, los externos, ¿verdad? Pero la que hace la administración también, también al auditor de la SUNAT le interesa ver cuáles son los problemas de la empresa. Claro que le interesa, porque va a determinar justamente tributos omitidos, dejados de pagar, que en su momento, cuando termine la fiscalización, le diría, esto me debes, por esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, rectifica. ¿No estás de acuerdo? Resolución de determinación, reclama. ¿Pierdes? Apela. ¿Sí? Y seguirá el procedimiento. Pero si estás de acuerdo, rectifica. Como decía la contadora, mejor rectifico. Si quieres, rectifica. Finalmente es la decisión de la gerencia, ¿no? ¿Verdad? Es la decisión de la gerencia. Tú tienes que poner a la gerencia cuáles son las opciones, ¿sí?, que tiene la empresa para defenderse. Pero si la gerencia dice, algunos gerentes escuchan, no quiero problemas con la SUNAT, ¿ya cuánto es? Ya, rectifica. Otro dice, no. ¿Cuánto es tanto? Ya, no quiero, no estoy de acuerdo, voy hasta el final, ¿no? Hasta el final, hasta el último procedimiento. Va a depender de la decisión que tome la gerencia. También va a depender del grado de riesgo que quiera correr la gerencia. Hay gerentes que dicen, a ver, déjalo. Mire que tienes este problema en IGB, que es equivocado en tanto y todos los veces es equivocado en 50.000 soles y que mejor te conviene rectificar, vas a obtener la rebaja del 95%, le explico, ¿cuánto es todo? Me corro el riesgo, que venga la SUNAT y lo encuentre. Pero finalmente tú le das tu opinión, no tomas decisiones, porque para empezar no es la empresa, no es tu empresa. Entonces, sí, ahorita, solamente voy a esta ahorita, ya. La SUNAT lo define así, para su auditoría, para ellos. ¿Qué nos dice? La auditoría tributaria es un control crítico y sistemático. Sistemático me dice ordenado, paso por paso, ¿verdad? Que usa un
conjunto de técnicas y procedimientos, lo que ya explicamos, ¿verdad?, destinados a verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales, también ya lo explicamos, de los contribuyentes, porque para ellos todos somos los que estamos obligados a presentar, a tributar, somos los contribuyentes. Se efectúa teniendo en cuenta las normas tributarias vigentes en el periodo a fiscalizar y los principios de contabilidad generalmente aceptados para establecer una conciliación entre los aspectos legales y contables y así determinar la base imponible y los tributos que afectan al contribuyente auditado. La SUNAT está diciendo, yo tengo que revisar cómo has hecho tu contabilidad también, si lo has hecho o no conforme a normas internacionales. ¿Para qué? Para verificar si has determinado correctamente la base imponible del impuesto. Eso es lo que dice. Y también dice, para ver si has cumplido con tus obligaciones formales y sustanciales. ¿Cuáles son las sustanciales? El pago, si has pagado el IGB correctamente, el impuesto de renta, el ITAM. Y las formales, si has legalizado tus libros, si has presentado tus declaraciones juradas en el plazo o fuera de plazo, no lo sé, informativas, determinativas, ¿qué más? Si has impreso correctamente a mandar imprimir tus comprobantes de pago y N obligaciones, cantidad de observaciones. Eso va a revisar, la SUNAT está declarando acá, eso vamos a hacer, pero con una precisión, dice, teniendo en cuenta la ley, la norma que estuvo vigente en ese año. Si voy a revisar el IGB del año 2008, y como las normas son tan cambiantes, no le puedo aplicar la ley de hoy, del 2014, para el año 2008, porque para ese año la ley era otra, hoy ya se modificó, pero la modificatoria entró en vigencia a partir del año 2014. Esta modificatoria, porque para empezar las normas no son retroactivas, son para adelante o son para atrás. No pueden ser retroactivas, está prohibido, ¿no?, que las normas sean retroactivas. Entonces, una norma que salió en 2014 no lo puedo aplicar para el 2008. En el 2008 tengo que aplicar la ley del IGB vigente en ese año. Eso es lo que el SUNAT también está diciendo. Y eso también hacemos los privados. Entonces, decíamos que la administración ya tiene claro también su trabajo en la auditoría. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tiene que hacer la SUNAT cuando una empresa? Verificar si ha cumplido esta empresa o no ha cumplido, ¿verdad? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué deuda ha dejado? ¿Qué tributos ha omitido, no ha pagado? ¿Qué multas? ¿Qué infracciones ha cometido, verdad? En esa definición, la administración tributaria tiene claro cuál es su trabajo en una fiscalización tributaria. La otra definición, la auditoría es un conjunto de principios y procedimientos destinados a establecer si han sido aplicados razonablemente las normas contables, si se han interpretado y aplicado correctamente las leyes tributarias. Verán ustedes que está amarrado el tema contable o el tema tributario, que afectan a la empresa y si consecuentemente se ha confeccionado correctamente la declaración de impuestos. La declaración de impuestos es una obligación que tiene la compañía de presentar su declaración jurada. Quiere decir que la empresa determina sus impuestos, determina cuánto debe pagar por IGB, cuánto debe pagar por el impuesto a la renta. Una vez que lo determina, lo declara en declaraciones juradas, que antes eran físicas en formulario. Hoy eso pasó a la historia, ya no tenemos más esas declaraciones, que tenemos los PDTs. ¿Qué son los PDTs? Son medios magnéticos que la administración tributaria ha implementado con la finalidad de ¿qué? De facilitar para que el contribuyente cumpla con la obligación de declarar. Entonces, el contribuyente determina y dice, yo debo tanto de IGB, tanto de impuesto a la renta y declara, ¿verdad? Entonces, aquí la definición que se está dando es, vamos a verificar si esa declaración que tú has hecho está correcta o no está correcta. Si el IGB, el crédito fiscal que dice que tienes derecho, está correcto y está sustentado en todo lo que hemos visto, en el registro, en las facturas, y no solo en la factura. Detrás de la factura debe estar toda la documentación que sustenta que esa operación es real y que no es una factura comprada, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo una factura que he comprado materia prima, maíz, por ejemplo, debo tener el sustento de que ese maíz ingresó a mi almacén de la empresa. Debo tener un documento que se puede llamar, por ejemplo, parte de ingreso al almacén, y ahí dice tantas toneladas que ingresaron, y no es un simple comprobante nada más, sino que tiene todo el sustento de que la operación es real.
que si he comprado mercadería, si he pagado a trabajadores, tengo mi planilla. No basta solo con el comprobante, tengo que sustentar la fehaciente, que esa operación es real, no es una factura comprada, no es una factura de pago. De aquí vamos a ver, resumir. Nos dice que la auditoría tributaria es el proceso sistemático de obtener y evaluar objetivamente la evidencia acerca de las afirmaciones y hechos relacionados con actos y acontecimientos de carácter tributario. En otras palabras, nos está diciendo que se va a revisar, ¿sí?, todos los aspectos, las obligaciones que la compañía está obligada, y a verificar si los importes declarados en sus declaraciones juradas están de acuerdo a ley, de acuerdo a lo que establece la norma, ¿verdad? Eso se quiere revisar. Vamos a pasar aquí. Matices de la auditoría tributaria. Aquí lo que queremos es indicar lo siguiente. El concepto de auditoría tributaria engloba contenidos diferentes en función a la persona que lo realiza. Puede ser un auditor independiente, ¿sí?, o un auditor público, que es el auditor tributario, ¿verdad? Ahora, lo que también debemos considerar aquí es que el auditor financiero, ¿sí?, cuando se hace una auditoría financiera, como parte de esa auditoría financiera, también hay una obligación de pronunciarse dentro de ese informe acerca de la situación tributaria. Entonces, como que la auditoría tributaria forma parte también dentro de la auditoría financiera, pero también podría ser un servicio independiente. Te pueden contratar a ti específicamente para que le revises tal impuesto de tal periodo. Pero en una auditoría financiera, el auditor financiero también debe pronunciarse acerca de la situación tributaria de la compañía. Y ahí tenemos, miren, la clasificación. Por su campo de acción, fiscal, lo que hace la administración tributaria. Preventiva, la que hacemos los privados, los consultores. ¿Qué más? Por iniciativa. Voluntaria, cuando yo, empresario, decido contratar a un consultor para que me haga voluntariamente una revisión. Nadie me está obligando, ¿verdad? Obligatoria, ya la zona llega con un documento, con un requerimiento, y estás obligado a atenderlo, obligado a entregarle tu información para que te revise. No es que yo no quiero que me revises este año, mejor revísame el año siguiente, ¿no? Porque eso está normado, me tienes que revisar el año que me tienes que revisar. A lo mucho puedo pedir prórroga, me está dando de repente 3 días, le puedo pedir 2 días más, y es potestad de la administración si me acepta o no me acepta. Por el ámbito funcional podría ser integral o parcial. Parcial es digamos, una auditoría que se va a efectuar, el alcance es más reducido. Por ejemplo, parcial podría ser solo IGB del año de enero a diciembre del 2013, podría ser solo renta, pero la integral es todos los tributos. Por ejemplo, dice, te voy a revisar, te voy a hacer una fiscalización que es natural, integral del año 2013. Integral quiere decir que me va a revisar todos los tributos de ese año. Todo. Y la parcial es solamente un punto especial. Por ejemplo, me puede revisar, me dice, ¿no? Y me tiene que decir, además está normado que me tiene que indicar qué me va a fiscalizar. Si me dice que es una fiscalización parcial, me tiene que decir qué tributo me vas a fiscalizar y qué aspecto me vas a fiscalizar. Te voy a fiscalizar el IGB, solamente el tema referido al crédito fiscal, la parte que corresponde a detracción. Y eso no me puede revisar, porque es una fiscalización de tipo parcial. Pero si es integral, me tiene que revisar todo. Lo puede hacer la SUNAT, hace de ambos tipos. Ahora, ¿cómo selecciona? Es todo un tema, ¿no? No sabemos cómo selecciona, pero lo que sí sabemos es que aquellas empresas que salen seleccionadas es porque tienen varios indicadores, inconsistencias que ameritan que la SUNAT le fiscalice. Podría ser que haya una empresa que siempre declara que pierde, que nunca gana, o una empresa que todos los meses dice que ha comprado más de lo que ha vendido, como que ya no es creíble, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿y de dónde, si tus ventas son menores que tus compras, de dónde te financias para pagar, ¿no es cierto?, las compras? No que me estoqueas, te puedes estoquear un tiempo, pero no todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, como que van saliendo indicadores que hacen que esta joyita, esta empresa, sea seleccionada.
Y a veces esa selección es buena selección, y a veces, como los mismos colegas de una dicen, es una selección que no tiene sustento para ellos, porque van a ese cliente, a ese contribuyente y no encuentran lo que ellos pensaban encontrar, ¿no? Va a depender de la selección. Vamos a ver los objetivos. Y aquí miren, varios de los objetivos que ya hemos comentado, tenemos lo siguiente. Durante la ejecución de la auditoría tributaria se busca evaluar el riesgo tributario. Ahí está el punto. ¿Cuál es el riesgo de la compañía? ¿Cuáles son las contingencias? ¿Cuáles son los problemas? ¿Sí? Y en soles, hemos dicho mejor dicho, en términos monetarios, ¿a cuánto equivalen estas contingencias? Para lo que resulta necesario determinar lo siguiente. Punto 1. Si la empresa ha cumplido con sus obligaciones tributarias, las formales y las sustanciales, y todos los impuestos han sido liquidados correctamente, porque yo puedo haber pagado mi IGB, pero puedo haber pagado mal. Debía haber pagado 100 y solo determiné, según mi criterio, 50. A propósito o por error o por lo que fuera. El hecho es que yo realmente de IGB debo 100, pero mis procedimientos o por desconocimiento, 50. ¿Dicen? Incorrectamente. Y aparte, también que estén correctamente contabilizados. Punto 2. Verificar que las bases imponibles, créditos, tasas e impuestos estén debidamente aplicados y sustentados. Acá lo que les decía. También verificar porque tenemos también créditos que podemos utilizar. Tenemos también beneficios que podemos utilizar. Punto 3. Si la empresa ha utilizado al máximo, miren ahí, los beneficios que le permite la ley, ¿sí? También tengo que revisar eso, porque si no lo hizo, lo tengo que mostrar para que la gerencia evalúe si le conviene rectificar o esperar mostrarlo en un proceso de fiscalización. Punto 4. La aplicación correcta del método del efecto impositivo en el registro de impuesto a la renta. Todo el punto 4 tiene que ver con el impuesto a la renta diferida. Con la NIC 12, impuesto a las ganancias. Eso significa que en mi contabilidad yo tengo que registrar también el efecto de las diferencias temporales que llama la NIC 12. Porque, por ejemplo, para un tema contable, puede ser gasto, pero por un tema tributario, este año no es el otro año. Entonces, como hay diferencias, esa diferencia tengo que registrar. Eso se llama en la NIC 12, tengo que aplicar NIC 12. A eso se refiere el punto 4. Punto 5. Si los saldos de las cuentas representativas de los activos y pasivos están debidamente clasificados, son legítimos y razonables y están debidamente valorados y se han considerado los efectos de la normatividad tributaria vigente. ¿Por qué habla acá de los saldos de las cuentas? Porque sencillamente los estados financieros se componen de cuentas, ¿verdad? Entonces, de los estados financieros, ¿qué tengo yo? Tengo el activo, ¿sí? El pasivo, el patrimonio. Esos elementos tengo. Entonces, cuando yo voy a revisar el tratamiento contable de una operación, ¿sí? Revisaré si se ha aplicado correctamente la norma, si esto realmente era un activo o era un gasto. De repente era un gasto y lo contabilizaron como un activo, ¿verdad? A eso se refiere el punto. Y las razones que le hemos comentado bastantes veces, dado que en nuestro país la permanencia de las normas tributarias en el tiempo no es frecuente, no permanecen las normas en el tiempo, son cambiantes, origina que los encargados del área de tributación, que son las personas designadas para hacer la declaración, en las empresas tienen un área del contador tributario, por ejemplo, en otras empresas es el contador general el que hace todo, y así tenemos de todo tipo, ¿no? Pero acá nos dicen que no es frecuente, y origina que los encargados del área de tributación, quiere decir las personas que determinan el impuesto, cometan errores involuntarios. Hemos dicho que hay de todo, hay voluntarios y voluntarios, ¿sí? Hablamos ya del tema de delito, ¿verdad? De defraudación tributaria. Al aplicar las normas tributarias, más aún considerando que algunos dispositivos legales tienen una redacción muy complicada, difícil de interpretar, ello implica que la situación tributaria de una empresa sea incierta. No sabemos qué problema va a encontrar la SUNAT, ni idea tenemos. Podría ser que encuentre solamente problemas en IGB o podría ser que encuentre problemas en todos los tributos.
En tal sentido, con los resultados de la auditoría, de nuestro trabajo, ¿sí?, podemos conocer la verdadera situación. Ahí está el tema. Podemos saber cómo está mi empresa. Hoy, que ya me revisaron, que me contraté a los consultores para que me revisen, sé cuáles son mis problemas, en dónde tengo mis problemas. De repente son un problema formal, de repente solo me falta imprimir los libros, nada más. De repente estoy más grave, de repente falta rehacer la contabilidad, de repente encontrar empresas que solo tienen la declaración y no tienen el detalle del movimiento. O de repente solo me falta imprimir un libro. Hemos encontrado empresas que solo les falta el registro de costos, nada más, un libro. Hemos dicho, oye, ponte el día, le hemos dicho, ponte el día en este libro, legalízalo, paga la multa con la rebaja y estás libre. Ya no tienes más problemas. Dice, pero lo importante es que con esta auditoría vamos a conocer la situación, dónde estamos. A eso se refiere. Con la finalidad de corregir errores, cuando sea posible. Ahí dice, de ser posible. Como les he dicho, hay errores, hay problemas que sí se pueden solucionar. Pero hay problemas que, como les digo, hay que cruzar los dedos, la administración no lo encuentra. Ahora, una fiscalización, lo que tú como auditor privado encontraste, no necesariamente lo va a encontrar el auditor de SUNAT. ¿Por qué? Porque esta persona tiene también limitación de tiempo, mientras que yo de repente no tengo tanto esa limitación porque he programado el tiempo que necesito para hacer la revisión completa. Entonces por ahí podría haber una cierta, yo digamos estaría en ventaja. A mí me van a dar toda la información, todo, sin reserva, porque yo estoy del lado de ellos. Al de la SUNAT le voy a dar solo lo que me pide y nada más. Si me pide una factura, toma tu factura. Si me pide el pago, aquí está el pago. No le puedo dar todo mi file completo de dónde están mis correos, ahí que dice que muchas cosas, donde el auditor fácilmente podría detectar problemas, ¿verdad? Solo le doy lo que me pide y nada más, y lo que estoy obligado. Si me pide algo que no estoy obligado, principio de legalidad, yo no estoy obligado, por ejemplo, a ver, me dice, preséntame tu registro de costos. Ya, pero yo no estoy obligada a una cosa. No, pero quiero tu libro, ya le ingresaré una carta. Si no quiere, pues como dicen, explicándole, porque primero se explica, ingresé una cartita, ¿no? En atención al requerimiento, punto tal, donde me solicitan que presente el registro de costos del periodo tal, indicamos que de acuerdo a la norma tal, artículo tal, no estamos obligados, nada más. Ingresado por mes en parte, salvado el tema, nada más. Entonces, hay información que el auditor me solicita que yo no estoy obligado. Pero si él no entiende que yo no estoy obligado, le voy a tener que ingresar un documento por mesa de partes. Porque ese documento que ingresa por mesa de partes me da a mí la seguridad de que va a ingresar al expediente. Pero si es un documento que yo no suelo ingresar por mesa de partes y de palabrita nomás, directo se lo he dado, si él quiere lo muestra en el expediente. Y si no, va a decir nunca me dio. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que evaluar. Cada caso hay que evaluar, hay que ver los requerimientos, qué te están pidiendo, qué están presentando, por qué te lo están pidiendo. ¿Estás obligado o de repente no estás obligado? En cuyo caso solamente responderás que no te aplica, que no aplica para tu caso y que tienen que dar por atendido ese punto del requerimiento o no aplicable, sencillamente. Aquí el tema monetario. Al empresario hemos dicho que no le interesa que el artículo, que el libro diario, ni le interesa. Pero sí le interesa saber cuánto le va a costar eso. Eso sí le interesa. Y cuánto puede bajar esa contingencia. Otra razón es la posibilidad de cuantificar económicamente las contingencias generadas, determinar qué importe significaría regularizar voluntariamente las omisiones, pues se podría acoger al régimen de gratuidad de sanciones. Ahí está el valor agregado. Y aparte de eso, hemos dicho, le podemos detectar escudos fiscales, beneficios que él no utilizó. Se equivocó o por desconocimiento, no sabía ni siquiera que tenía ese beneficio. Este es un papel de trabajo que nosotros utilizamos cuando revisamos el impuesto a la renta. Es uno de los tantos papeles de trabajo que se utilizan. Y es la cédula, digamos, principal de renta, donde yo muestro, en principio, parto del resultado contable. ¿De dónde sale? Del estado financiero, de resultados. Es el estado también, antes se llamaba del estado de pérdidas y ganancias.
que no es otra cosa más, es el estado donde se muestra todos los ingresos que ha tenido la empresa, los ingresos por venta, los ingresos por intereses que ha tenido de sus cuentas, los ingresos, todos los ingresos de una compañía, ¿sí? Menos los gastos, y sale la utilidad, ¿sí? ¿Entienden? Ya. Entonces, de ese resultado yo parto, en el entendido de que ese resultado contable está, se ha obtenido en aplicación a las NIF, normas internacionales de información financiera. ¿Se entiende? Claro que si por ahí no han aplicado, y yo conozco, también hemos dicho que yo debo conocer de NIF, ¿sí? Ya de plano, si la contabilidad está mal, imagínense cómo están los impuestos, ¿sí? Parto primero de verificar que el tratamiento contable esté correcto, para luego ver el tratamiento tributario. Entonces, miren, yo ahí digo, este es el cliente New Service, entonces tengo el periodo, ¿de qué año estoy revisando? El impuesto a la renta del año 2013. Ese es mi alcance. Impuesto a la renta año 2013. Voy a revisar impuesto a la renta de 2012, IGB, ¿no? Porque me han contratado solo para esto. Algunas compañías contratan IGB y renta, que son los impuestos más grandes. Algunas compañías dicen, ya, mira, revísame el último año, nada más. Estamos, 2014, ya solo revísame 2013. Otros dicen, quiero que me revises 2013 y hasta donde estoy, hasta donde va del año. Quiere decir, ahorita debo tener ya cerrado, las empresas más eficientes en el tema contable ya tienen cerrado julio incluso, ahorita. Otras están cerrando junio todavía. Ya revísame todo el año pasado y ya lo que tengo este año. Me dice, ¿para qué? Para que si yo este año detecto problemas, ya hoy, que estoy en agosto, puedo ya corregir. Esa es, digamos, la ventaja de revisar con anterioridad, porque permite que ya los problemas que yo he venido teniendo las corrija, y estoy a tiempo, más a tiempo, ¿se dan cuenta? Que hay cosas que ya, eso ya, si tú me hubieras dicho, por ejemplo, si estuviéramos en el 2015 y no se detectaron estos problemas, yo le diría, mira, si tú me hubieras dicho a mediados de año, podrías haber hecho esto, ¿no? Podrías haber exportado el asiento contable, no sé. Esas son las ventajas de hacerlo de manera preventiva. Entonces, este papel de trabajo me muestra, a un lado, ¿sí? Dice, según el cliente, ¿cómo ha determinado el cliente su impuesto? Entonces, ustedes pueden ver allí, miren, las adiciones y deducciones en una estructura de determinación del impuesto a la renta. Siempre yo voy a tener resultado contable, más adiciones, menos deducciones. ¿Por qué? ¿Por qué siempre lo voy a tener? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el tratamiento contable difiere del tributario, así de sencillo. Lo que es gasto para el norma contable no necesariamente es gasto para el norma tributaria. Pero lo que está en mi contabilidad es el tratamiento contable. Si yo tengo diferencias, todo eso diferencias se trabajan en papeles de trabajo extra contable. Yo no puedo decirle al contador, mira, este no es gasto tributario, por lo tanto, no lo contabilices. Eso está mal. El contador, ¿sí?, tiene que registrar las operaciones de acuerdo a la norma contable. No, pero que la norma tributaria no lo acepta. Mira, la tributación es al último. Primero el contable, el tributario viene después. Eso tiene que tenerlo claro. ¿Sí? Algunos dicen, no, este gasto no lo registro porque como la zona no me va a aceptar, y es lo que tiene que ver. Tú tienes que darle al empresario la utilidad correcta que realmente tienes. No él va a pensar que está ganando y está perdiendo, porque tú ingresando contabilizaste un gasto que era real. No, pero que no tiene el comprobante, no importa. Pero la zona no me va a aceptar, lo adicionas. Para eso tenemos las adiciones ahí. ¿Qué son las adiciones? Son aquellos gastos contables que no son aceptados tributariamente. Algunas son permanentes, que dicen nunca lo va a aceptar la zona, por ejemplo las multas, nunca lo va a aceptar. Pero algunas son temporales, no lo acepta este año, lo va a aceptar el otro año cuando lo pague. Las vacaciones, por ejemplo. Las vacaciones es un gasto contable. ¿Sí? ¿Correcto? Ya. Pero la norma tributaria me dice, te voy a aceptar siempre y cuando lo pagues. Como este año no lo he pagado, lo adiciono en el grupo de adiciones. Y el otro año lo deduzco. Es solamente cuestión de tiempo, nada más. Entonces, ¿qué tipo de adiciones? Las más comunes tenemos. Las vacaciones. ¿Qué son? Son los gastos por vacaciones de los trabajadores que se han provisionado en el año y no se han pagado hasta el vencimiento de la IPOT. Venta de activos
por debajo de su valor de mercado, artículo 32. Intereses presuntos por préstamos al personal. Las sanciones administrativas. Los gastos ajenos al giro del negocio. Son gastos pues personales del dueño, ¿no? Que quiere pasarlo como gasto de la empresa. No sé, por ahí vemos facturas que compran arroz, azúcar, aceite, pasajes de avión todas las semanas, ¿no? ¿Qué más encontramos? Varias cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver. Elaboración de planos, y la empresa durante el año no ha construido nada. Esos eran para los planos de la casa de la suegra de frente, ¿no? No sé. Estos son gastos que no cumplen con el principio de causalidad. ¿Qué más? Gastos que constituyen renta de quinta categoría. El artículo 37. A ver, levanten la mano los que estuvieron en el curso de renta y de IGB conmigo, el módulo pasado. ¿No estuvieron en el módulo de renta de IGB? ¿No son los mismos participantes? Ya, a ver, yo me acuerdo bien clarito que enfaticé este artículo de la ley. Les dije que cuando revisamos renta, los artículos claves para la determinación del impuesto es el artículo 37 de la ley de renta, el 21 del reglamento y el 44 de la ley de renta. ¿Se acuerdan? Nadie me dice nada. Bueno, ya. Vamos a asumir de que no lo escucharon, no lo dije bien, o qué sé yo. Ahora tengo que entender, cuando voy a revisar renta, el impuesto a la renta, los artículos de la ley del impuesto a la renta claves que no puedo dejar de revisar es el artículo 37 con todos sus incisos, el 21 del reglamento y el 44 de la ley de renta, donde el 37 son gastos aceptados y el 44 gastos prohibidos. ¿Sí? Eso. Entonces, en el artículo 37, inciso V, nos dice que todos aquellos gastos que para su receptor son segunda, cuarta y quinta, tienen que estar pagados. No basta con el devengo, no basta con que se hayan devengado en el año, sino que también necesitan estar pagados. Entonces, este año lo adiciono y el otro año lo deduzco. Es un tema solo temporal. Entonces, miren ustedes que al lado, en la columna E, nosotros tenemos las adiciones y deducciones que la compañía ha considerado, que así ha presentado su DJ con esto. No tengo puntero, ¿verdad? ¿O esto es? ¿Esto es? Perdón, que no sé. Acá, sí, ya. Aquí miren, esta es la determinación que la empresa ha realizado. Y esto es lo que yo he encontrado en mi revisión. He encontrado algunas adiciones y deducciones que la compañía no ha considerado. Entonces, yo tengo, miren acá, la determinación según el cliente y la determinación según mi revisión, y a este lado encuentro las diferencias. Entonces, en algunos casos, yo no los tengo cuantificados y en otros casos sí. Por ejemplo, en este. En la nota 1, la empresa no se adicionó nada por la provisión de vacaciones, pero yo he encontrado en mi revisión que la compañía ha provisionado en el año 725.000 que no los ha pagado. Por lo tanto, lo estoy reparando. Y acá ven las notas. Cada vez que yo hago una observación, en el informe desarrollo la nota. Le explico por qué lo estoy considerando, por qué lo estoy observando. Y detallo la base legal, en qué me estoy basando. Porque esta es una opinión técnica profesional. Yo no voy a decir simplemente, se olvidaron de adicionar las vacaciones. No, tengo que decir cuál es el sustento, qué norma han infringido. Esa es mi observación. Entonces, por ejemplo, tengo este. La compañía no consideró como deducción el pago de vacaciones, ¿sí?, que se habían adicionado el año anterior. Este año lo pagó. Tenía derecho a deducirse, a pagar menos impuestos. Por eso. Esta deducción significa que va a bajar su base imponible, va a pagar menos impuestos. Y no lo hizo. ¿En cuánto? Ahí está, en 632.000. Ahí está. Debía haberse deducido. Diferencia y cambio. Entonces, finalmente yo digo, ¿cuánto es la utilidad tributaria que determinó la compañía? ¿Cuánto yo determiné en mi revisión? ¿Cuánto es la diferencia acá? Luego viene la participación de los trabajadores, sí, 10%,
ahí tenemos también diferencia, la utilidad de dispuesto, y a esta utilidad le aplico el 30%. Y salió la determinación del impuesto. Tengo el impuesto según la compañía, según mi revisión, y lo que la empresa ha dejado de pagar es 800. ¿Verdad? Esa es mi observación. ¿Sustentado en qué? En cada una de esas observaciones. Ahora, estas observaciones se pasan a revisar en un informe como esto. Lo desarrollo y digo lo siguiente. Obviamente hago un informe, ¿sí?, dirigido pues a la compañía, con su logo y todo lo demás. Y luego ya paso a detallar mis observaciones. Y tengo observaciones como la siguiente. Por ejemplo, una observación común es la siguiente, ¿no? Gasto por concepto de auditoría financiera externa del ejercicio 2013 que no cuenta con informe de auditoría. ¿Cuánto? ¿Por cuánto estoy cuantificando esta observación? En 157.000. Y ahora, ese es el título. El título de mi observación es este. Esto tiene que ser lo más llamativo posible, lo más resumido posible, que impacte al lector, al usuario de mi informe. Le tengo que decir en pocas palabras qué he encontrado y qué estoy observando. Ese se llama el título de la observación. Esta parte de aquí, donde detallo qué es lo que he encontrado, se llama la condición. La condición quiere decir, describo qué es lo que yo he revisado, qué encontré cuando revisé, y redacto como lo siguiente. De nuestra revisión hemos podido evidenciar que la compañía no ha adicionado a la base imponible del impuesto a la renta el importe correspondiente al gasto por concepto de auditoría externa correspondiente al año 2013, contabilizado en la cuenta tal, le doy detallado. Yo para esto me he tenido que imprimir el asiento, o sacar fotocopia del libro, o exportar el libro diario al Excel. Ya tengo mi evidencia, porque de algún lugar yo he tenido que sacar eso, no me inventaba el asiento contable. De tal forma que comprenderán ustedes que esta observación a quién afecta en primer lugar. A la persona que estuvo encargado de hacer el impuesto, lo hizo mal, ¿verdad? Y esta persona, obviamente cuando yo le entrego el borrador del informe, yo tengo que dar oportunidad a que esa persona me levante la observación, me haga sus descargos. Porque yo no puedo llegar de frente y decirle, mira, este es el informe, punto, y se acabó. No, tengo que dar oportunidad a que las personas involucradas, ¿sí?, me sustenten el tema. ¿Quién sabe? Por ahí me dice, sí, mira, tú has encontrado esto, ok, pero lo que tú no has revisado es que en el mes tal yo estorné esta operación. Acá lo cargué en el debe y en diciembre lo aboné. El efecto es cero. Podría ser, y yo no lo vi como auditor. Pero para eso está el descargo, que le doy la oportunidad. Diferente es que yo fuera directo con informe. Ya, esta es toda la observación y punto. Por eso es que hay una fase en la auditoría donde yo presento el borrador. Tengo que presentar borradores primero. Y tengo que conversar con la persona. Mira, te has equivocado en eso. La persona revisará. Sí, efectivamente sí me he equivocado. Me dirá, no, mira, tú te has equivocado porque no has revisado el abono que está en la cuenta. O solo fue un tratado de cuenta. Como no, a veces es una cuenta puente, no sé. Podría ser que te hayas equivocado en tu observación. Pero ¿cómo vas a darlo? ¿Cómo vas a saber si te has equivocado o no si no das la oportunidad de descargo? ¿Verdad? Ahí. Entonces, en el asiento contable tal, en esta fecha fue el asiento contable, bajo el concepto de adelanto contrato de auditoría externa. Cabe precisar que de acuerdo a lo establecido por el contrato, por el servicio de auditoría financiera firmado por la compañía empresa Deloitte, el informe se entregará en el 2014. ¿Ya? Todo es lo que encontré. Describo la observación. Esta parte donde ya enuncio una base legal, una jurisprudencia, ¿sí?, es el criterio. En términos de auditoría se llama criterio. ¿Y qué es criterio? Detallo la norma infringida, la base legal, la jurisprudencia infringida. ¿Qué es lo que el cliente ha hecho mal? ¿Por qué lo ha hecho mal? ¿Cuál es el sustento que yo estoy dando, el sustento legal? ¿Sí? ¿Qué normas de infringida académica? Al respecto, digamos que, de acuerdo a la resolución del Tribunal Fiscal, que es un ente más superior al SUNAT, el gasto por concepto de servicio de auditoría será deducible en el ejercicio en que se obtenga el
informe de auditoría, por cuanto es en dicho ejercicio que la compañía hace uso del mencionado servicio. En efecto, la mencionada resolución señala textualmente y detalla lo que señala esa resolución, dice: la utilización o provecho del servicio se produce en la fecha de su culminación, es decir, en la fecha en que se presenta el informe. ¿Sí? Comprenderán ustedes que a veces mi criterio no es el artículo de la ley de impuestos a la renta, a veces es una resolución del Tribunal Fiscal. Entonces, en mi criterio yo puedo utilizar la norma legal, una resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria, un informe de la SUNAT, cualquiera de esos elementos que me indiquen a mí qué es lo que mi cliente ha infringido. Siguiente viene la conclusión. Una vez que he señalado el criterio, concluyo y digo: la compañía no ha adicionado a la base imponible del impuesto a la renta el importe total del gasto por concepto de auditoría externa correspondiente al ejercicio 2013, cuyo informe será entregado a la compañía en el siguiente ejercicio según el contrato firmado por la empresa auditora. Y aquí viene la recomendación. Recomendamos a la compañía adicionar en la determinación del impuesto a la renta este gasto por concepto de auditoría externa y deducido el año siguiente en el que se recibe el informe. Ahora ustedes dirán: ¿pero por qué adicionar? Se supone que esta empresa ya presentó su declaración. ¿Sí? ¿Han hecho esta pregunta? Ya. Este caso se trata de una auditoría preventiva. Antes de que presente su DJ, las empresas suelen contratar ese servicio. Revísame mi determinación si está correcta. Antes que llegue el vencimiento de la DJ, que es en marzo, abril, nosotros hacemos una revisión. En febrero, por ejemplo. Decimos: mira, tienes este problema, te falta adicionar esto, lo que hemos encontrado acá. Todavía estás en la oportunidad de agregarlo en tu declaración, porque ni siquiera vence. Pero si esto ya fuera después, si por ejemplo me contratan en el 2014 ya, para revisar la DJ que ya se presentó, la del 2013, solamente le diré: pues, tenías que haber adicionado, pero no lo has hecho, ¿verdad? Entonces evaluarás tú como empresa si te conviene o no te conviene rectificar la declaración. A veces conviene rectificar y a veces no conviene rectificar. También hay que evaluarlo. ¿Ya? Y así, miren, voy redactando mis observaciones. Primero aquí, yo digo lo que encontré, el título. El título, ¿sí?, tiene que ser de una manera resumida y explicar lo que he encontrado. Y digo: vacaciones provisionadas en el 2013 pendientes de pago al vencimiento de la DJ, el impuesto a la renta, tanto. Y describo, ¿no? En este punto debemos informar que la compañía no lleva un control detallado por persona de las vacaciones provisionadas, de las vacaciones de su personal. ¿Está? Debidamente conciliado con la cuenta contable correspondiente. Cabe indicar que la compañía ha adicionado en la determinación del impuesto a la renta el saldo de la cuenta de vacaciones por pagar y se ha deducido el importe de los pagos efectuados. Al respecto, aquí ya terminé la condición, hasta aquí. Y aquí ya viene el criterio, la norma, mi base legal. En otras palabras, la base legal que yo estoy considerando que sustenta mi observación. Al respecto, por aquí estoy, debemos señalar que el inciso V del 37, del cual estoy hablando, señala lo siguiente: los gastos, textualmente, y detallo lo que dice la norma: los gastos o costos que constituyen para un perceptor renta de segunda, cuarta, quinta categoría, dice, se podrán deducirse del ejercicio gravable que correspondan cuando haya sido pagado dentro del plazo para el vencimiento de la declaración jurada. Ahí, eso es lo que debe ser. Esto es lo que encontré y esto es lo que debe ser. Y se contrasta y claramente se puede observar que la compañía ha hecho algo diferente a lo que señala la norma. Y sale la observación. Por eso concluyo y digo lo siguiente. Conclusión. La compañía debe efectuar la adición por concepto de vacaciones que han afectado el resultado por un importe de tanto y una deducción de tanto por las vacaciones pagadas en el 2013, correspondiente a las vacaciones provisionadas y no pagadas en el año anterior. Asimismo, corresponde adicionar por concepto de tributos. ¿Por qué? Porque como las vacaciones, ustedes cuando tenemos, por ejemplo, vacaciones, también se paga de salud, también es un gasto que va agarrado con las vacaciones, y ahí está.
recomendamos a la compañía llevar un control, lo que recomendamos para que ya no sigan cometiendo estos errores. Y así voy detallando mis observaciones. De este tema, ¿les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que hayan visto de repente en sus empresas? ¿Se entiende? Entonces, al inicio, sí, vimos el papel de trabajo, ¿verdad? Con las notas. Esas notas se desarrollan en un informe como este. Y es más, voy pegando aquí también los cuadros. Solo que como esos informes pues son de clientes reales que vimos, no puedo pegar los cuadros porque los cuadros, los papeles de trabajo, salen de la misma contabilidad del cliente. Y ahí salen los títulos de sus sistemas, el nombre de la empresa y todo. Pero mi informe, para que sea claro, yo tengo que pegar los cuadros. Exporto al Excel, ¿sí? Del Excel, ¿sí? Al Paint, para que salga bonito, y pego en mi informe para que se entienda la observación. Si yo, por ejemplo, veo un asiento contable, puedo exportar ese asiento contable y pegar en mi informe. Se puede entender más, se puede visualizar más. Entonces, los papeles de trabajo en la auditoría no son estándares. O sea, no es que yo siempre utilice los papeles de trabajo. Hay algunos que, por ejemplo, formato que sí lo puedo utilizar para todas las empresas. Pero adicionalmente a eso, los papeles de trabajo fluyen de la misma contabilidad del cliente. ¿Sí? Por ejemplo, ahí he citado un asiento contable. Ese asiento contable está en su contabilidad. No está en ningún otro cliente más porque es de ese cliente. Y ese es mi papel de trabajo para mí. ¿Por qué es mi papel de trabajo? Porque es justamente la evidencia que me sustenta a mí por qué estoy observando esa operación. ¿Se dan cuenta? Los papeles de trabajo van a depender entonces de cada cliente, de cada realidad, de cada empresa. Y voy ilustrándole. Todo eso que he encontrado lo tengo que transmitir aquí en el informe. Y esto es digamos un poquito lo complicado. Es que tienes que redactar de tal forma que el lector lo entienda. Ustedes no se imaginan cuando yo empecé en la auditoría la cantidad de veces que me hicieron repetir, rehacer y rehacer. El primer informe, no les miento, 7 veces tuve que rehacer. Y yo dije, esto no es para mí, porque nunca me habían corregido tantas veces un informe. Entonces, todo va a depender también del estándar de calidad con la que trabaja la consultora. Y son muy exquisitos en los temas. No, porque estás volviendo a decir lo mismo, saca de acá, ponga acá, y te hacen modificar tu informe tan bonito que estaba, te lo mueven, pues, ¿no? De tal forma que el producto justamente sea, para que lo entienda, como dice mi jefa, un NN cualquiera, que incluso que no sea contador, que lo entienda. A eso le queremos llegar. Y llegar a eso es complicado porque hay que ser muy finos en la redacción. Entonces, y se va aprendiendo, pues con la gente que ya está metida tantos años, como yo le digo, yo estaba acostumbrada a hacer pues unos informes de 3 páginas, y esto, por ejemplo, en un informe real, mínimo no baja de 35 páginas. Yo he hecho informes que llegan hasta 100 páginas. Y eso pues yo le digo, no lo puedo hacer en un día, lo hago pues en 4 días, 5 días, y metida en el tema, ¿no? Es como me dice un compañero, es saber contar la historia. Saber contarlo bien la historia, para que te entiendan. Y no puedes pues, ser tan amplia, ni tan, como dicen, ni tan, no lo puedes ser tan resumido tampoco. Entonces que se entienda, y detallar, ¿no? Y detallar, y hacer con sus cuadros y todo. Y ese es el informe, este es el producto final que sacamos. Para eso nos valemos de papeles de trabajo, obviamente. Lo que les acabo de mostrar en la anterior es un modelo de informe como privado, ¿verdad? Lo que yo como consultora. Pero la SUNAT hace su propio trabajo también. Y ellos, por ejemplo, ellos no les pasan a ustedes el resultado en un requerimiento, en un informe, así como el nuestro. Les van a pasar en un requerimiento. Esto es parte de un requerimiento. La administración te dice, digamos, sustente tal observación, sirva de sustentar de manera fehaciente tal observación. Y esta es una observación copiada textualmente de un requerimiento de la SUNAT. Y dice lo siguiente. Esto dice la SUNAT, con nombres cambiados, obviamente, porque aquí se ha cambiado el nombre del contribuyente. Con respecto a las adquisiciones de material al proveedor tal, al empresario ese,
El Robles Act solo ha exhibido guías de revisión remitente, de las cuales se han encontrado las siguientes inconsistencias de la SUNAT. Ninguna guía de revisión remitente tiene el sello de recepción. La SUNAT tiene con su sellito así que ha recibido la mercadería de los bienes. Ni se encuentra anotado en el registro de inventario permanente valorizado, según orden cronológico, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro. El registro de inventario permanente en unidades valorizadas, este se encuentra elaborado con la información de las facturas y liquidaciones de compra, pero no con la guía de revisión. La guía de revisión remitente no detalla la cantidad del material transportado, no dice la cantidad. Todas las observaciones que la SUNAT encuentra las va detallando. No presenta guía de revisión transportista por el traslado de la materia, del material al establecimiento de El Roble. Y la SUNAT también concluye. Ahí está su conclusión. De lo expuesto, de todo lo que ha mencionado, ¿qué concluye la SUNAT? De la evaluación conjunta de los documentos presentados por las operaciones de compra del material A, efectuadas a la empresa tal, obviamente se ha cambiado el nombre, corresponden a operaciones no fehacientes, por no contar con los elementos suficientes que sustenten su realización. Entonces la SUNAT ha revisado la documentación formal, la guía, se ha encontrado problemas, errores ahí. De hecho, mira, todo esto, como tenemos todas estas inconsistencias, yo concluyo que esta operación no es real, es una operación ficticia. Eso concluye la administración. Y eso es una parte de una fiscalización, parte de la auditoría que hace la administración tributaria. Entonces, nosotros sabiendo que la administración observa a este tipo de operaciones, preventivamente ya le vamos a recomendar a nuestro cliente, tienes que tener estos datos en la guía, te has equivocado acá, tienes que arreglar, tienes que tener en cuenta para adelante, porque hay cosas que para atrás ya no se pueden arreglar, hay cosas que sí, hay cosas que recién lo tienes que ya, le decimos, mira, para adelante ya, de aquí para adelante puedes ya cambiar tus procedimientos, implementar tus controles, porque para atrás ya están impresos los libros, ya a veces no se puede hacer nada, pero por lo menos, entonces, esto es lo que encuentra la administración. Y en nuestras revisiones nosotros les recomendamos para que no incurran en ese problema. Entonces vamos a decir, ¿qué estás comprando? La guía, no, que el proveedor nos pide tu guía. El proveedor no me trajo guía. Ya, si hay guía, pero no se selló, ya, que te sellen la recepción. Tómale fotos si quieres. Todo vale en tema tributario. Es un tema legal, es un tema de pruebas. Miren, hay casos que la operación es totalmente real. Como decía un profesor mío, este cliente es más zanahoria. Todo está bien, realmente es real su operación. Es un problema de forma, nada más. Se equivocó en las formas, no fue cauteloso en pedir la documentación. La administración, naturalmente, no pierde nada cuando dice, mira, te desconozco. Para mí, tu operación no es real. Y demuéstrale lo contrario. Si ha sido dirigente de la empresa, habrá guardado, pues, la guía de remisión, habrá impreso su parte diaria de ingreso al almacén, habrá tomado fotos. Es como yo sustente mi operación. Para el momento que me revisan, aquí está, ¿qué te puede decir? Entonces tienes la guía, está con el sello, tienes el libro, tienes todo. Ahora, también hay operaciones falsas, que son totalmente falsas, más falsos que la falsedad, pero que el mal contribuyente, el mal cliente, ha hecho todo el circuito como si fuera una operación verdadera. Tiene tracción, bancarización, libro, guía, todo, tiene todo. Y ustedes dirán, ¿y ahí qué pasa? Como dicen, no hay crimen bien hecho, totalmente. Por algún lugar salga. Porque es una operación falsa. Es natural que por ahí y donde más cae es por el tema de la caja, del efectivo. Ay, qué casualidad que esta factura nunca se pagó. O se pagó, hay casos tan absurdos como los siguientes. Se pagó y al día siguiente la empresa recibe un depósito por el mismo importe que pagó la factura. O sea, le depositó el proveedor, pero como es una factura falsa, obviamente el proveedor no tiene que cobrarse nada porque nunca entregó la mercadería, le devuelve, pero le devuelve menos 100 soles porque tiene que cobrar comisión. Ya, esa sería muy, muy vieja, como dice mi jefa. Y ahí se lo detecto, como dice, rapidísimo. Es una persona tan hábil que creo que rapidísimo detecta dónde están los problemas, ¿no?
Y eso pues nos transmite también a nosotros. Dice, fácil, revísate los depósitos del día siguiente, que este señor, este cliente le abonó a su proveedor. Al día siguiente vas a encontrar un depósito casi igual, solo con una diferencia, que es la comisión que se cobra el proveedor, porque tampoco te hace el trabajo gratis, ¿verdad? Pero eso no quita que sea una operación falsa. Nunca entregaron el maíz que dice que compraron. Nunca entregaron